Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que Dios bendiga a cada uno por nombre de los hoy reunidos en este lugar y seamos todos bienvenidos a la presencia del Señor. Amén. Especialmente usted, querido amigo, que nos honra con su presencia en esta hora de la noche. Sea bienvenido. En el amor del Señor le damos la bienvenida a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y para usted es este mensaje para que pueda creer en Jesucristo y obtener la vida eterna. Los invito en el nombre del Señor a que abramos nuestras Biblias y lo hagamos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5 y versículo 8. Romanos 5:8, leamos la bendita palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, y esta dice así. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el Señor bendiga nuestros corazones a través de la meditación de su bendita y santa palabra. Amén. El tema para esta hora de parte de Dios para usted, querido amigo y amiga, está intitulado El amor de Dios y la cruz. El amor de Dios y la cruz. La muerte del Señor Jesucristo en la cruenta, dolorosa y vergonzosa cruz del Calvario por pecadores indignos como nosotros fue la muestra más excelente de amor que Dios pudo conceder a esta humanidad que estaba y está corrompida por el pecado. Lo único que nosotros merecíamos por pecadores era el infierno, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, como dice Efesios 2:4, Él no nos dio el infierno, Él nos dio a su amado Hijo, quien era, es y será eternamente y para siempre el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios entregó a su amado Hijo para que Él muriera en nuestro lugar y para nuestro beneficio. Así fue, querido amigo. Jesucristo, Él fue entregado para morir por nosotros. Y Él dice en la Escritura que murió con muerte de cruz. Fue en la cruz precisamente del Calvario donde el amor de Dios brilló con todo su esplendor y gloria. Pues ahí, en esa terrible cruz, la sangre carmesí del bendito y santo Señor Jesucristo fue vertida. Aquella sangre que tiene poder para limpiar los pecados, aquella sangre que tiene poder para redimir a los pecadores, aquella sangre que es eficiente para limpiar los pecados de todo ser humano, fue derramada en aquel terrible madero. El primer punto para esta predicación del Evangelio está intitulado El amor de Dios es continuo y está disponible para todo incrédulo, hombre y mujer. Para ello los invito a que leamos nuevamente nuestro versículo, Romanos 5:8, en su primera parte dice la Escritura: Mas Dios muestra su amor para con nosotros. El amor de Dios no conoce fronteras, querido amigo, ni hace acepción de personas tampoco. El amor de Dios está disponible para todo hombre y mujer que reconozca que es pecador, que reconozca que es pecador y arrepentido de sus pecados, venga a los pies del Señor implorando el perdón de sus pecados y que pueda limpiar en esa sangre carmesí todos sus pecados. El amor de Dios es continuo y nuestro texto así nos lo dice. Si fuimos observadores cuando leímos esta porción de la Escritura, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor. La palabra muestra está en presente continuo. El presente continuo es un tiempo verbal que se utiliza para expresar una acción que ocurre en el preciso instante en que se está hablando. Es decir, que mientras yo estoy hablando en este lugar, Dios le está mostrando su amor a usted, querido amigo, pues Él le está diciendo a través de este siervo inútil que Cristo murió por usted. ¡Qué amor más grande el amor de Dios! Tan grande fue ese amor que entregó a su Hijo a la misma muerte para que nosotros podamos vivir a través de la muerte de Él. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1 y versículo 9, escribió: en esto se mostró el amor
Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso dice la palabra del Señor. La fuente carmesí de vida eterna y perdón de pecados que emanó del costado abierto del Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años, está vigente hasta hoy, en pleno siglo XXI. Porque la sangre de Cristo no caduca, ni se envejece, ni tampoco se debilita en cuanto a su poder para limpiar los pecados de los hombres. La sangre de Cristo es poderosa para limpiar al más negro de los pecadores. El amor de Dios es continuo, querido amigo y amiga. Así lo dice la palabra del Señor. Pero es necesario que le haga ver un punto muy importante, querido amigo, y es el siguiente. Que cuando usted parta de este mundo a la eternidad, sin Cristo en su corazón, la continuidad del amor de Dios que le demostró a usted en la cruz de Jesús, esa continuidad se verá interrumpida para siempre. Al respecto, John MacArthur, un cristiano de los Estados Unidos, un teólogo muy respetado por muchos, dijo, y cito: únicamente en el momento de la muerte es que un incrédulo deja de ser amado por Dios. Después de eso, queda irremediable y eternamente por fuera del alcance del amor de Dios, y su destino irrevocable es recibir todo el peso de su ira. Fin de la cita. Y esa, querido amigo, es una gran y terrible verdad. El amor de Dios, a pesar que es continuo y está disponible para todo hombre y mujer incrédulo, y aunque es inconmensurable e inigualable, el amor de Dios no es eterno para todos. Porque hay un grupo de personas para las cuales la continuidad del amor de Dios será interrumpida para siempre. Escuche esas palabras: para siempre será interrumpida la continuidad del amor de Dios. Y al ser extinguida la continuidad de este amor inagotable, estimado amigo, solamente queda el furor y la ira y la indignación del Dios Todopoderoso, las cuales se manifestarán en las profundidades del infierno eterno. La palabra del Señor dice en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oh, querido amigo, Dios quiera que usted no se encuentre dentro de este grupo de personas para las cuales el amor de Dios será interrumpido eternamente y para siempre. Porque si en vida, querido amigo, si en vida usted no se arrepiente de los pecados y viene a Jesucristo, en la eternidad se lamentará por siempre por ese nefasto error. Cuando entre llamas de fuego que arden con azufre, sea atormentados por los siglos de los siglos. Ay de usted, querido amigo, ay de usted si parte de este mundo a la eternidad sin haberse puesto a cuentas con el Creador de usted mismo. Ay de usted, ¿sabe por qué? Porque ese ay de dolor, porque el fuego de la ira y el furor de Jehová aguarda por usted en el infierno eterno. Allí usted será atormentado de una manera consciente. Será atormentado en compañía de millares y millares de personas, las cuales, al igual que usted, rechazaron el amor de Dios que Él les mostró en la cruz del Calvario. El infierno no es poca cosa como para no tomarlo en consideración. No, querido amigo. Según Mateo 13:42, en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe de qué nos habla ese pasaje? Nos habla que el tormento en el infierno no será solo del alma, no. Será un tormento que abarcará el alma, el cuerpo y el espíritu del hombre. El alma sufrirá por un breve momento nada más en el Hades, que es el infierno del alma, al cual va todo aquel que muere sin Cristo en su corazón. Sin embargo, cuando llega aquel acontecimiento que Apocalipsis lo describe como la segunda resurrección, la resurrección de los incrédulos, Dios les dará un cuerpo preparado para el infierno, cuerpo, alma y espíritu. Estimado amigo, después que usted sea juzgado en trono blanco,
Después de ser juzgado y al ser encontrado culpable, usted, cuerpo, alma y espíritu, será lanzado al lago de fuego, que es el infierno eterno de estos tres elementos. Y no solo eso dice la Escritura, sino también en Marcos 9:44 dice que en el infierno el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de una cosa, que en el infierno será un tormento interno y externo. Estimado amigo, cuando una persona muere, físicamente hablando, va a la tumba, ¿no es cierto? O algunos los creman, pero la mayoría van a la tumba. Después de un lapso de tiempo, el cuerpo entra en descomposición y los gusanos comienzan a comer toda la carne. Después de un tiempo, cuando no tienen nada que comer, los gusanos mueren también. Pero en el infierno no ocurrirá eso, porque el cuerpo de usted será eterno, y al ser su cuerpo eterno, los gusanos tendrán eternamente un banquete, un festín de usted. Estimado amigo, el infierno es terrible. Venga a Cristo cuanto antes, no espere más, pues en la tardanza está el peligro. Derivado de esta realidad terrible del infierno es que yo le ruego en esta hora, le suplico y le imploro, querido amigo y querida amiga, venga a Cristo cuanto antes, no se tarde. El segundo punto para esta predicación del Evangelio está intitulado La grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios. Para ello, los invito a que leamos la segunda parte de nuestro texto, Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios de esta manera: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La grandeza del amor de Dios se demostró en el hecho que Jesucristo fue entregado por su Dios y Padre para morir por pecadores indignos, para morir por pecadores perversos y depravados como nosotros. Dios el Padre entregó a su Hijo a la muerte para que a través de la muerte de Él, Dios pueda conceder vida eterna de una manera gratuita a todo aquel que venga a Cristo y se arrepienta de sus pecados. Dios, a través de la muerte de Cristo, Él apaciguó su ira para que esa ira ya no caiga sobre aquel que cree en Jesucristo. ¿Qué amor más extraordinario es ese, no es cierto? Que Cristo haya muerto por seres miserables como nosotros, que no merecíamos nada más sino solamente el castigo eterno del infierno. Es un amor que no puede ser descrito como entonábamos en aquella alabanza. El apóstol Juan, al no encontrar palabras para describir a cabalidad el amor de Dios, ni aún siendo inspirado por el mismo Espíritu Santo, él encontró las palabras que describían la cabalidad del amor de Dios, y al no encontrarlas, él escribió lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios el Padre dio a su Hijo amado para posteriormente hacerlo pecado. Escuchó bien. Dios el Padre hizo pecado a su amado Hijo para poder de esa manera desencadenar los diluvios de su ira en contra del pecado en la persona bendita de Jesucristo, y de esa manera librar de esa ira omnipotente a todo aquel que crea en Cristo y se arrepienta de sus pecados, sea hombre o sea mujer, pues Dios no hace acepción de personas. Estimado amigo, el amor de Dios es inigualable, es inconmensurable. Tanto fue así su amor que hizo pecado a su mismo amado Hijo. ¿Dónde dice la Escritura que hizo pecado a su Hijo? Los invito a que me acompañen a 2 Corintios 5:21, un poquito adelante. 2 Corintios 5:21. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pregunta: ¿quién hizo pecado aquí?
La respuesta la encontramos en la última palabra del versículo anterior, el versículo 20. ¿Qué dice la última palabra del versículo 20? Dios. ¿De quién viene hablando? De Dios. Dios hizo pecado a su mismo Hijo para de esa manera justificar a los pecadores sin ser Él injusto. Dios, el Padre, hizo pecado a su amado Hijo por amor a nosotros, los viles y miserables pecadores. Él hizo pecado al santo, al inocente, al que es sin mancha, al que es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos, como dice Hebreos 7:26. ¿Por qué lo hizo pecado? Por amor a usted y por amor a mí, los viles y miserables pecadores. Ese es un amor insondable, ese es un amor inexpresable, ese es un amor más alto que desde aquí hasta el cielo, más ancho que del este al oeste, estimado amigo. Es un amor inigualable, el amor de Dios. Y es un amor que está disponible para usted hoy, no mañana, porque mañana es incierto. Nadie en su sano juicio entregaría a un hijo, ¿no es cierto?, para que muriera por alguien y que esa persona le salvara. Mucho menos a un hijo unigénito, no. Al unigénito en los mejores colegios, en las mejores universidades, porque es el único. Pero Dios sí entregó a su Hijo unigénito. Lo entregó para que muriera por nosotros los pecadores. Lo entregó para salvar a nosotros, quienes éramos sus enemigos. Cristo Jesús murió por los pecadores, como usted y como yo, querido amigo. Ese es amor en su máxima expresión. Así es, querido amigo. Usted y yo somos pecadores. Somos pecadores y la palabra de Dios así lo afirma. Aunque usted se quiera convencer de lo contrario, aunque me diga a mí, yo no soy pecador porque no mato, porque no hurto, porque no violo, porque no hago esto y me pueda mencionar 100,000 pecados que usted no comete. Somos pecadores, porque la palabra de Dios así lo afirma. ¿Dónde lo afirma? Déjeme leerle 2 versículos del Nuevo Testamento y 2 del Antiguo Testamento que afirman esta verdad. Primero, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice, Romanos 3:10 y 23. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora leamos en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura en Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ahora leamos Primero Reyes 8:46. Porque no hay hombre que no peque. Estimado amigo, aunque usted se quiera convencer de lo contrario, su conciencia no lo deja, porque la conciencia es el único juez sobre esta tierra que no se corrompe, aunque algunos la han acallado para su propia destrucción eterna. El ser humano, como usted y como yo, estimado amigo, somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Solo para ponerle un ejemplo de cuán pecador es usted al igual que yo, déjeme ponerle un ejemplo hipotético. Supongamos que lográramos archivar todos los pecados de usted, todos los pensamientos impuros que usted ha tenido a lo largo de esta semana, por no decir a lo largo de todo el mes. Lo lográramos almacenar en una memoria USB. Después los conectamos a una laptop y los proyectamos delante de toda esta audiencia. Le aseguro, querido amigo, que al ver los pensamientos que usted ha tenido tan terribles, usted no pisaría nunca más ese lugar, porque ha tenido pensamientos pero tan pestilentes, que ni siquiera usted mismo los aguanta, de tal manera que ha llegado a pensar que usted es el ser humano más perverso de toda la tierra. ¿Sabe por qué lo sé? Porque yo soy igual que usted, con la única diferencia que me he arrepentido de mis pecados y los he limpiado de la sangre preciosa de Jesucristo, y ahora
esos pensamientos ya no me dominan. No se autoengañe, querido amigo, usted es un pecador, pero la buena nueva que le traigo es que Cristo derramó su sangre preciosa por pecadores como usted y como yo. ¡Qué verdad tan preciosa esa! Imagínese que Cristo hubiera derramado su sangre por justos. Ninguno de nosotros pudiera llenar la justicia o las exigencias de la justicia de Dios. Pero Cristo murió por pecadores. Su sangre preciosa sirve, estimado amigo, para limpiar a los pecadores, para libertar a los pecadores, para redimir a los pecadores como usted y como yo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer usted para recibir el perdón de sus pecados? Primero, crea en Cristo. Segundo, arrepiéntase de sus pecados. Eso es la misma realidad que ha existido a lo largo de los siglos y existirá por los siglos hasta que Cristo venga. Crea en Cristo y será salvo usted y toda su casa. Cristo, su preciosa sangre en el Calvario dio. Por nosotros pecadores la vertió. Por su sangre tan preciosa hizo redención. Y por eso Dios te brinda el perdón. Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para nuestra justificación, para librarnos de la condenación eterna del infierno. Sin embargo, querido amigo, la muerte de Cristo en la cruz no fue algo indoloro, es decir, sin dolor, sino por el contrario, la muerte de Cristo en la cruz fue en extremo dolorosa, en extremo desgarradora, en extremo extenuante y en extremo vergonzosa. Tan terrible fue el dolor y la agonía que Cristo padeció en la cruz por amor a usted y por amor a mí, que según se cree, el corazón del Señor explotó dentro de su pecho cuando estaba pendiente de aquella cruz. Al intentar el corazón bombear la sangre para todo el cuerpo, en aquella posición tan incómoda en que estaba en la cruz, clavado de manos y de pies. Esto se deduce a leer versículos como Salmos 22:14. Allí la palabra de Dios dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¡Qué dolor más terrible el Señor sufrió! Y lo sufrió por amor a usted y por amor a mí, querido amigo. En la cruz del Calvario se cumplió aquella profecía que decía: mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. La agonía del Señor provenía de varias fuentes. Provenía primeramente de los clavos que habían traspasado sus manos y sus pies. Provenían además de la corona de espinas en su sien. Provenía también de aquellos latigazos en su espalda que la desfiguraron completamente, porque dice la Escritura que araron en ella los ardores, hicieron largos surcos. Salmo 129:3 dice esto. Pero por sobre todas las cosas, la agonía del Señor provenía del desamparo que sufrió. Así es, Cristo fue desamparado por su Dios y Padre. Dios desamparó a su amado Hijo con tal de ampararnos a nosotros. Aquella comunión íntima que Cristo había disfrutado durante toda la eternidad con su Dios y Padre, de pronto se dio hecha añicos cuando Él cargó en su cuerpo los pecados de todos nosotros en la cruenta y dolorosa cruz. Estimado amigo, allí en la cruz, el Señor, al verse desamparado por su Dios y Padre, Él exclamó aquellas palabras que en sí mismas expresaban agonía y dolor. Y estas palabras fueron: ira, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 dice esto. Toda esa agonía y todo ese dolor y desamparo el Señor sufrió por amor a usted y por amor a mí, querido amigo. Ya no lo piense más y venga a Cristo, porque ¿sabe qué? Nadie le amará nunca, jamás, como Cristo le amó a usted. El profundo amor de Cristo, dice un himno, digno de loor y preces. ¿Cuánto ama? Siempre ama, nunca cambia, puro es.
Cuánto ama a los suyos, por salvarlos Él murió. Intercede en el cielo por aquellos que compró. Estimado amigo, el amor de Cristo es inigualable y está disponible para usted hoy. Si viene hoy a Cristo, Él no le rechazará, no lo hará nunca. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo en su palabra: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Usted cree que Cristo murió por usted y a pesar de ello Él lo rechazará?